El amanecer en aquel desfiladero secreto de las montañas Chiricahua no llegó con la claridad habitual del desierto, sino envuelto en un sudario de misterio y vapor. El lugar era conocido solo por los chamanes más antiguos como el aliento de la tierra, un santuario natural donde fuentes termales burbujeaban desde las profundidades volcánicas, llenando el aire frío de la mañana con nubes de vapor blanco y denso que olían a azufre, minerales y pino húmedo. El silencio allí era casi religioso, roto solo por el gorgoteo suave del agua caliente sobre las piedras lisas y por el canto distante y melancólico de un tordo solitario. Era un lugar de vida, de renovación, un útero geológico diseñado para curar lo que estaba roto. Pero en aquella mañana específica, el santuario albergaba algo que parecía estar más allá de cualquier reparación. Un cuerpo que la violencia humana había intentado transformar en cadáver. Recostada sobre una cama improvisada de musgo y pieles de venado, cerca del borde de la piscina natural estaba Elara. A sus 23 años debería estar en el apogeo de su belleza y vitalidad, pero la figura que yacía allí era un mapa grotesco de dolor y supervivencia por un hilo. Había sido la única pasajera en respirar tras el ataque brutal a la diligencia de la frontera 3 días atrás. No había sido solo un robo, había sido una masacre recreativa liderada por el capitán Cicatriz, un hombre cuya alma estaba tan deformada como el rostro que le había dado Apodo. su... Elara no solo había presenciado la muerte, la había sentido en su propia piel. En su intento de fuga, había quedado atrapada en los estribos de un caballo en pánico y había sido arrastrada por kilómetros de terreno pedregoso y espinoso, su cuerpo siendo lijado contra la tierra despiadada hasta que las cuerdas se rompieron y ella cayó, rota y sangrando, en un barranco profundo de espinos negros. Cuando la conciencia finalmente regresó a Elara, no fue como un despertar suave, sino como un impacto súbito contra una pared de agonía. El primer sentido en volver fue el olfato, el olor acre de la sangre seca, el olor dulce y empalagoso de la infección incipiente y el olor extraño y terroso de hierbas quemándose. Abrió los ojos y el mundo giró en un borrón de gris y verde. El dolor no estaba localizado, era su universo entero. Cada centímetro de su piel ardía como si hubiera sido frotado con vidrio molido y sal. Intentó moverse y un grito estrangulado murió en su garganta seca, transformándose en un gemido ronco. Elara se miró a sí misma y el horror que sintió fue más frío que el viento de la montaña. Su ropa eran trapos irreconocibles fundidos con la carne herida. Sus brazos, antes suaves, estaban tajados por cortes profundos e irregulares donde la piel había sido arrancada. Sus piernas eran una masa de hematomas morados y laceraciones abiertas. Se veía no como una mujer, sino como una cosa rota, un trozo de carne descartada que los buitres habían olvidado. Vergüenza inundó su mente febril. ¿Cómo alguien podría mirarla sin sentir repulsión? ¿Cómo podría vivir cargando la marca de tal monstruosidad? La voz fantasmal del capitán Cicatriz parecía reír dentro de su cabeza. Nadie va a querer lo que sobró de ti, muñeca. A pocos metros de allí, de espaldas a ella, agachado frente a una pequeña hoguera sin humo, estaba Istu. El guerrero apache de 30 años se movía con una precisión silenciosa y económica. No era solo un luchador, era un estudiante de las plantas. Un hombre que entendía que la guerra y la curación eran 2 lados de la misma moneda sagrada. Estaba moliendo raíces de osha y hojas de salvia entre 2 piedras, preparando un emplasto. Sus hombros anchos y desnudos brillaban con la humedad de la niebla, y su presencia emanaba una calma estoica que contrastaba violentamente con el caos interno de Elara. Elara lo vio a través de la niebla de su dolor y pánico. Un apache, un extraño,
un hombre. En su mente traumatizada, la presencia masculina significaba solo más dolor. Pero peor que el miedo a la violencia era el miedo a ser vista. El pensamiento de que aquel guerrero fuerte e intacto miraría su cuerpo destruido y sentiría asco era insoportable. «No», susurró ella, la palabra arañando su garganta. Movida por un instinto puramente animal de esconderse para morir sola, Elara forzó a su cuerpo a obedecer. Ignorando el dolor lancinante que rasgaba sus músculos, rodó hacia un lado, cayendo de las pieles a la tierra húmeda. Necesitaba huir, necesitaba encontrar un agujero oscuro donde pudiera desaparecer. Con lágrimas de dolor cegando su visión, comenzó a arrastrarse y luego a intentar ponerse de pie, cojeando dolorosamente hacia la línea de árboles, lejos de la fuente, lejos de la luz, lejos de los ojos de él. Dio 3 pasos vacilantes, cada uno costándole un pedazo de su alma antes de que sus piernas cedieran. Pero no golpeó el suelo. Istu estaba allí. No había corrido, había fluido por el espacio como el agua. Surgió frente a ella, bloqueando su camino no con agresividad, sino con una barrera suave de presencia. No la agarró. Simplemente se quedó allí, una muralla de calma. Elara retrocedió, cubriéndose el rostro con las manos heridas y sucias, sollozando histéricamente, temblando tanto que sus dientes castañeteaban. «¡No me mires!», gritó ella con la voz rota. «¡Déjame ir! Por favor, déjame morir en el bosque». Intentó empujarlo, pero estaba demasiado débil. Colapsó contra el pecho de él, querer abrazarlo, no por, sino porque ya no podía mantenerse en pie. «Mis heridas son demasiado profundas», lloró, repitiendo la frase como una condena. «No hay arreglo para lo que soy ahora. Soy un monstruo». Istu no retrocedió ante la sangre, el pus o la suciedad que cubría a la mujer. La sostuvo por los hombros, con una firmeza que era, al mismo tiempo, inquebrantable e infinitamente gentil. Esperó hasta que los sollozos de ella disminuyeran un poco, hasta que ella se vio forzada a mirar hacia arriba, hacia su rostro. El guerrero levantó sus propias manos entre los rostros de ambos. Eran manos grandes, callosas por la cuerda del arco y por la piedra, manchadas de verde por la clorofila de las hierbas y marrón por la tierra sagrada. Eran manos de trabajo, manos de guerra y manos de curación. Miró profundamente a los ojos aterrorizados de Elara, ignorando las cicatrices en su rostro, viendo solo el espíritu que luchaba allí dentro. «Mis manos saben curar», respondió Istu, su voz grave, resonando como un trueno distante y reconfortante. Bajó las manos lentamente, no para tocar sus heridas todavía, sino para ofrecer apoyo. La profundidad de la herida solo mide la profundidad de la fuerza necesaria para curarla, dijo él. Y yo tengo esa fuerza. La tierra tiene esa fuerza. Tú no eres un monstruo, mujer. Eres un espíritu que se negó a dejar el cuerpo, y yo no te voy a dejar ir ahora. El dolor y la vergüenza de Elara rompen el corazón. Se siente tan rota que prefiere la muerte a la compasión. Es difícil imaginar el nivel de sufrimiento que hace que alguien desista de sí mismo así. Si quieres ver cómo Istu va a usar sus manos y su sabiduría para traer a esta mujer de vuelta a la vida, suscríbete ahora mismo al canal y deja tu me gusta. Tu suscripción ayuda a contar estas historias de curación imposible. Comenta abajo, ¿crees que el amor puede curar lo que parece destruido? Ahora, veamos si las hierbas del guerrero son lo suficientemente fuertes para su alma. Con aquellas palabras, Istu pasó el brazo bajo las rodillas de ella y la levantó. Elara estaba demasiado exhausta para luchar, y algo en la certeza absoluta de la voz de él rompió su resistencia. Apoyó la cabeza en el hombro de él, cerró los ojos para no ver su propio cuerpo arruinado y permitió ser llevada de vuelta a la fuente, entregando su vergüenza en las manos de aquel extraño que prometía curar lo incurable.
El regreso al borde del manantial no fue un paseo triunfal, sino una retirada dolorosa hacia la única esperanza de supervivencia. Istu depositó a Elara sobre las pieles con una delicadeza que contradecía su tamaño, moviéndose como si estuviera manejando un artefacto sagrado y frágil en lugar de un cuerpo humano destrozado. El vapor del agua termal los envolvió de nuevo, creando una cortina blanca y densa que los aislaba del mundo exterior, un velo que ocultaba la carnicería de la piel de Elara de los ojos del sol, pero no de los ojos del sanador. Elara yacía temblando, no por el frío, sino por la anticipación de la agonía que sabía que vendría. La adrenalina de su intento de fuga se había evaporado, dejándola desnuda frente a la realidad de sus nervios expuestos. Cerró los ojos con fuerza, apretando los puños sobre el muslo, esperando el juicio, esperando el asco. Istu no perdió tiempo en palabras vacías de consuelo. Sabía que la infección era un enemigo más rápido y letal que cualquier flecha. Se arrodilló junto a ella y comenzó a disponer sus herramientas sobre una roca plana. Un cuchillo de obsidiana afilado como un bisturí, cuencos de madera con ungüentos verdes y pegajosos y tiras de tela limpia que había hervido en el agua azufrada. «Esto va a doler más que la herida misma», advirtió Istu, su voz baja y sin emociones, no por crueldad, sino por honestidad. «El veneno de la tierra está dentro de ti. Tengo que sacarlo para que la carne nueva pueda crecer». Sin esperar permiso, porque sabía que el miedo se lo negaría, Istu comenzó. Tomó un paño, empapado en el agua hirviente del manantial, rica en minerales curativos, y lo presionó contra el corte profundo que cruzaba el hombro y el pecho de Elara. El grito de Elara fue un sonido agudo y animal que rasgó la paz del desfiladero. Su espalda se arqueó violentamente, tratando de escapar del fuego líquido que parecía devorarla. «No. Para, déjame», suplicó entre sollozos, sus manos buscando empujarlo. Pero Istu era una roca. No detuvo su mano. Con una fuerza controlada la mantuvo quieta, con un brazo mientras con el otro limpiaba la suciedad, la grava incrustada y los tejidos muertos. No apartó la mirada. Sus ojos oscuros estaban fijos en la herida, escrutando el daño con una concentración científica y espiritual. No había repulsión en su rostro, había una determinación feroz. Él no veía carne fea, veía un campo de batalla que tenía que ganar. Durante horas, el tiempo se disolvió en una neblina de dolor y resistencia. Istu limpió cada laceración, extrajo espinas profundas y suturó los cortes más abiertos con hilo hecho de tendón de ciervo y una aguja de hueso. Para Elara fue un descenso al infierno. La vergüenza de su desnudez y de su estado lamentable se mezclaba con el dolor físico, creando una tormenta emocional insoportable. Se sentía humillada al ser tocada, manipulada y vista en su peor momento. «¿Por qué haces esto?», jadeó ella en un momento de respiro, con el sudor empapando su frente pálida. «¿Por qué no me dejaste morir? Mira esto», señaló su pierna. «Destrozada, ahora cubierta de pasta verde. Nunca volveré a ser hermosa, nadie querrá mirar esto sin vomitar». Istu detuvo su trabajo por un momento. Se limpió las manos ensangrentadas en un paño y miró a Elara directamente a los ojos, rompiendo la barrera de su vergüenza con la intensidad de su mirada. «Tus ojos ven la piel rota y ven fealdad», dijo el guerrero, su voz resonando con una sabiduría antigua. «Mis ojos ven la historia de una mujer que peleó contra la muerte y ganó». Tomó un poco de ungüento de Osha y lo aplicó suavemente sobre una cicatriz reciente en su brazo. «Estas marcas no son defectos, Elara. Son mapas, son pruebas de que eres más dura que la piedra que te cortó. La belleza de la flor intacta es fácil, cualquiera la tiene, pero la belleza del pino que crece torcido en el acantilado, azotado por el viento y el rayo, esa belleza es sagrada, esa belleza tiene poder».
Elara escuchó sus palabras, y aunque su mente se resistía a creerlas, su corazón se aferró a ellas como un náufrago a una tabla. Istu no la estaba mirando con lástima, la estaba mirando con respeto. La noche cayó sobre el cañón, trayendo consigo una oscuridad densa y el siguiente enemigo, la fiebre. La infección, aunque combatida, contraatacó con virulencia. El cuerpo de Elara comenzó a arder. Su piel estaba seca y caliente al tacto y su mente empezó a vagar por los laberintos del delirio. Empezó a hablar en susurros frenéticos, reviviendo el ataque a la diligencia. «Vienen, el capitán. No, dejen que me lleven», gritaba agitando los brazos contra fantasmas invisibles. Veía el rostro lleno de cicatrices del bandido en las sombras de las rocas. Oía los cascos de los caballos en el sonido del agua. Istu no durmió. Se convirtió en el guardián de su espíritu. Pasó la noche entera cambiando los paños fríos en su frente, obligándola a beber infusiones amargas de corteza de sauce para bajar la temperatura. Cuando ella gritaba de terror, él no la callaba. Le hablaba en su lengua apache, un canto bajo y rítmico, una canción de medicina destinada a llamar al alma de vuelta al cuerpo. En sus momentos de mayor delirio, cuando Elara intentaba levantarse para huir de nuevo, Istu la sostenía contra su pecho, anclándola a la realidad con su propio peso y calor. «Estás aquí», le repetía él al oído una y otra vez. «Estás en el sopro da terra, estás conmigo, nada te tocará». Para Elara, en medio de la niebla roja de la fiebre, la presencia de Istu se convirtió en la única realidad tangible. Su olor a humo y salvia, la fuerza de sus brazos, la calma de su voz, todo eso reemplazó al terror. Empezó a asociar sus manos no con el dolor de la limpieza, sino con el alivio. Mientras tanto, fuera del santuario, el mundo no se había detenido. A millas de distancia, bajando por el barranco donde Elara había caído días atrás, una antorcha iluminaba el suelo. El capitán Cicatriz y 4 de sus hombres habían encontrado los restos de la diligencia y, más importante aún, habían encontrado algo que los había hecho sonreír con crueldad. Un trozo de tela azul manchado de sangre enganchado en un arbusto espinoso. «No murió», gruñó el capitán, pasando su dedo por la sangre seca en una roca. «Se arrastró. Una mujer herida no puede ir lejos». El rastro de sangre era débil, lavado parcialmente por la lluvia reciente, pero para hombres que vivían de cazar presas humanas era suficiente. Las huellas irregulares de Elara y luego las huellas más profundas de un hombre que cargaba un peso, Istu, marcaban el camino hacia las montañas. «Alguien la encontró», dijo uno de los bandidos, escupiendo tabaco. «Un indio por las huellas de los mocasines». El capitán sonrió, una mueca que estiró la cicatriz que cruzaba su mejilla. «Mejor, 2 por el precio de 1. Quiero a la chica para terminar lo que empezamos, y quiero el cuero cabelludo del salvaje que se atrevió a robar mi premio». Al amanecer, la fiebre de Elara se rompió. Abrió los ojos, débil, pero lúcida. Lo primero que vio fue el rostro de Istu inclinado sobre ella, cansado, con círculos oscuros bajo los ojos, pero vigilante. «Volviste», dijo él suavemente, ofreciéndole agua. Elara intentó incorporarse y sintió el dolor agudo en sus heridas, pero ya no era el dolor de la muerte, era el dolor de la curación. Miró sus brazos vendados con cuidado. Luego miró a Istu. «Te quedaste», susurró ella asombrada. «Dije que mis manos sabían curar», respondió él. «No dije que sería rápido», pero la paz del momento se rompió. Istu se puso rígido, girando la cabeza hacia la entrada del desfiladero. El canto de los pájaros había cesado de golpe. El viento trajo un sonido que no pertenecía al santuario, el tintineo de una espuela contra la piedra y el relincho lejano de un caballo. Istu se puso de pie, tomando su lanza y su arco. Su rostro cambió de sanador a guerrero en un parpadeo. «¿Qué pasa?», preguntó Elara,
sintiendo el miedo regresar, frío y agudo. La enfermedad no es lo único que te sigue, Istu dijo, mirando hacia la neblina que cubría la entrada del cañón. Los lobos han encontrado el rastro. Quédate aquí, no hagas ruido. La prueba final había llegado. Istu había curado su cuerpo, pero ahora tendría que defender su vida. El santuario del Sopro da Terra, que durante días había sido un útero de paz geológica y curación silenciosa, se transformó en cuestión de segundos en una trampa mortal envuelta en niebla. El sonido de los intrusos rompió la santidad del lugar con una violencia profana, el crujido de botas pesadas aplastando musgo milenario, el chasquido metálico de las armas al amartillarse y las voces ásperas de hombres que no respetaban ni la tierra ni la vida. El capitán Cicatriz y su jauría no habían entrado con cautela. Habían entrado con la arrogancia de quienes se saben depredadores en la cima de la cadena alimenticia, seguros de que su presa estaba herida, acorralada e indefensa. Istu, agachado junto a Elara, era una estatua de tensión controlada. Sus ojos, oscuros, escanearon el perímetro a través del vapor denso que emanaba de las piscinas calientes. Sabía que el terreno jugaba a su favor, pero los números no. Eran 5 hombres armados contra un guerrero con un arco y una mujer que apenas podía sostener su propia cabeza. «Escúchame», susurró Istu, su boca rozando la oreja de Elara, su voz tan baja que se confundía con el borboteo del agua. «El vapor es tu escudo. Ellos no pueden ver lo que no conocen. Quédate abajo. Vuélvete piedra. Vuélvete agua. No te muevas hasta que yo te lo diga». Elara asintió, con el corazón golpeando contra sus costillas doloridas como un martillo frenético. Vio a Istu tomar un puñado de barro húmedo y cubrirse el rostro y el pecho, camuflando su piel de cobre para fundirse con las sombras y la roca. Le puso una mano en el hombro, un último toque de fuerza y luego desapareció. No se fue caminando, simplemente se disolvió en la niebla blanca como un espíritu vengativo, dejando a Elara sola con su miedo y su dolor. Elara se arrastró hacia atrás, ocultándose en una grieta natural entre 2 rocas grandes cubiertas de helechos, justo al borde de la fuente más caliente, donde el agua hervía literalmente al salir de la tierra. Su mano temblorosa buscó algo, cualquier cosa. Sus dedos se cerraron alrededor de un cuenco de madera dura que Istu había usado para mezclar medicinas. Estaba lleno de una infusión de hierbas y agua hirviendo que él había preparado minutos antes para limpiar sus heridas. El líquido quemaba a través de la madera, pero Elara no lo soltó. Era su única arma. La batalla comenzó no con un grito, sino con un silencio mortal. El primer bandido, un hombre corpulento que avanzaba imprudentemente a través del vapor, pasó cerca de donde Istu se ocultaba. El guerrero apache emergió de la nada, no con un golpe ruidoso, sino con un movimiento fluido. Su cuchillo de obsidiana cortó el tendón de la pierna del hombre antes de que pudiera gritar, y una mano fuerte le cubrió la boca, arrastrándolo hacia la oscuridad del agua profunda. Solo hubo un chapoteo, seguido de burbujas rojas que subieron a la superficie. Uno menos. Pero el capitán Cicatriz no era un novato. Al escuchar el chapoteo gritó: «Está en el agua, disparen a las sombras». El aire se llenó de truenos, los disparos de los revólveres retumbaron en las paredes del desfiladero, ensordecedores. Las balas silbaban a través del vapor, golpeando la roca y enviando esquirlas de piedra volando por el aire. Elara se encogió, cubriéndose la cabeza, sintiendo el polvo de roca caer sobre su piel herida. El olor a pólvora quemada se mezcló con el azufre, creando un perfume infernal. Istu se movía como un fantasma. Usaba el conocimiento del terreno
saltando sobre piedras resbaladizas que los bandidos no veían. Una flecha voló y se clavó en el hombro de otro atacante, haciéndole soltar su rifle. Istu no peleaba por honor esa tarde, peleaba por exterminio. Sabía que si uno solo de ellos llegaba a Elara, todo habría terminado. Sin embargo, el caos de la niebla funcionaba en ambas direcciones. Mientras Istu se ocupaba de dos hombres en el lado izquierdo de la poza, un cuarto bandido, un rastreador delgado y con ojos de comadreja, se separó del grupo. Se deslizó por el lado derecho, agachado, siguiendo el rastro de las pisadas en el barro que Istu no había tenido tiempo de borrar. El rastreador llegó a la grieta de las rocas. El viento movió el vapor por un segundo, revelando el escondite. Elara levantó la vista y se encontró mirando directamente a los ojos del hombre. Él sonrió, mostrando dientes podridos. Vio sus vendajes, vio su pierna destrozada, vio la vulnerabilidad absoluta de su posición. ¡Capitán!, gritó el hombre, levantando su revólver. «La encontré, la perra está aquí». El grito alertó a Istu, que estaba al otro lado de la poza luchando cuerpo a cuerpo con otro hombre. El guerrero giró la cabeza, el horror cruzando su rostro por primera vez. Intentó desengancharse de su oponente para correr hacia ella, pero el bandido lo agarró por la cintura, reteniéndolo. «¿A dónde vas, indio?», gruñó el enemigo. Istu rugió y le clavó el cuchillo en el costado, pero esos segundos preciosos se perdieron. El rastreador frente a Elara se relamió los labios. «Mírate», se burló, bajando el arma para apuntar a su cabeza. «Eres un desastre. El capitán dijo que te quería viva, pero viéndote así, creo que te haré un favor». Elara miró el agujero negro del cañón del arma. El miedo. Intentó paralizarla. Intentó decirle que se rindiera, que era una cosa rota que merecía morir. Pero entonces la voz de Istu resonó en su memoria, más fuerte que el disparo. «Tus cicatrices son mapas de supervivencia. Tienes la fuerza de la tierra». No, no iba a morir así. No después de sobrevivir al arrastre, no después de sobrevivir a la infección. La mano de Elara, que sostenía el cuenco de madera, dejó de temblar. No miró al arma, miró a los ojos del hombre. «No soy un desastre», siseó ella con una voz que salió de las entrañas de la tierra. «Soy fuego». Con un movimiento impulsado por la pura desesperación y la rabia acumulada, Elara lanzó el contenido del cuenco hacia arriba. El agua hirviendo, mezclada con resinas de pino y hierbas picantes, voló por el aire como un arco líquido y golpeó al rastreador directamente en la cara. El efecto fue devastador. El agua escaldó los ojos, la nariz y la boca del hombre. El bandido soltó un alarido de agonía que heló la sangre, soltando el revólver y llevándose las manos a la cara quemada, cayendo de rodillas, ciego y gritando. «¡Mis ojos! ¡Me quemó los ojos!», aullaba, rodando por el suelo. Istu, habiéndose liberado finalmente de su oponente muerto, corrió a través del agua, levantando olas de espuma. Vio a Elara encogida pero desafiante, y al hombre incapacitado a sus pies. Pero la amenaza no había terminado. El capitán Cicatriz, atraído por los gritos, apareció entre la niebla, justo detrás de Istu. «¡Bastardo!», rugió el capitán, apuntando su rifle a la espalda expuesta del guerrero, que corría hacia Elara. Elara lo vio. «¡Istu, cuidado!», gritó ella, señalando por encima del hombro del guerrero. Istu no se detuvo, pero se giró en el último segundo, lanzándose para cubrir a Elara con su cuerpo, convirtiéndose en un escudo humano. El disparo del rifle sonó como un cañonazo. La bala no golpeó a Elara, golpeó a Istu en el brazo izquierdo, el brazo que había levantado para protegerla, atravesando el músculo y raspando el hueso. La fuerza del impacto lo hizo girar y caer de rodillas junto a ella, gruñendo de dolor, la sangre brotando oscura y rápida sobre su piel de cobre. Pero Istu era un guerrero hasta el final.
A pesar del impacto, su mano derecha no soltó su tomahawk. El capitán Cicatriz, creyendo que había ganado, se acercó caminando entre el vapor, riendo, recargando su arma con lentitud arrogante. «Dos pájaros», dijo el capitán, apuntando a Istu arrodillado. Istu levantó la vista. Sus ojos brillaban con una luz letal. Ignorando el brazo destrozado que colgaba inútil a su costado, reunió la fuerza de sus ancestros en su brazo derecho. No esperó a que el capitán disparara. Con un grito que liberó todo su dolor y su furia, lanzó el tomahawk. El arma giró en el aire, cortando la niebla, una rueda de muerte perfecta. El capitán abrió los ojos sorprendido, pero fue demasiado tarde. La hoja de piedra y acero se clavó en el centro de su pecho con un sonido sordo y húmedo. El bandido soltó el rifle, dio 2 pasos vacilantes hacia atrás, mirando el mango que sobresalía de su corazón y cayó de espaldas en el agua termal, tiñendo la fuente sagrada de rojo. El silencio regresó al desfiladero, roto solo por la respiración agitada de los 2 supervivientes y el burbujeo eterno del agua caliente. Los otros bandidos habían muerto o huido, estaban solos. Istu se dejó caer sentado, apoyando la espalda contra la roca, sujetándose el brazo herido. Su rostro estaba gris por el shock. La sangre corría entre sus dedos. Miró a Elara, examinándola con preocupación frenética. «¿Estás bien? ¿Te tocaron?», preguntó, su voz débil. Elara, temblando por la descarga de adrenalina, se arrastró hacia él. Ignoró el dolor de sus propias piernas. Miró la herida de bala en el brazo de él, una herida fea y profunda que él había recibido por salvarla. «Estoy viva», dijo ella, con lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza, eran lágrimas de gratitud y amor. «Estoy viva, gracias a ti». Miró sus propias manos, manos que creía inútiles y rotas. Luego miró las hierbas y los vendajes que Istu había dejado preparados en la roca plana antes de la pelea. «Tus manos me curaron», dijo Elara, tomando un paño limpio y presionándolo contra el brazo sangrante del guerrero, asumiendo el control. Su voz se volvió firme. Ahora, las mías te curan a ti». El eco violento de la batalla se disolvió lentamente en el aire húmedo del desfiladero, absorbido por el murmullo de las fuentes termales y el susurro del viento entre los pinos antiguos. La niebla, que había servido de sudario y escudo durante el combate, comenzó a levantarse, revelando la brutalidad de lo ocurrido. El agua de la poza principal, antes cristalina y azul, estaba ahora teñida de un carmesí oscuro que se diluía en espirales hipnóticas, llevándose la vida del capitán Cicatriz corriente abajo. Los cuerpos de los otros bandidos yacían dispersos entre las rocas húmedas, bultos inmóviles, que ya no representaban ninguna amenaza. El santuario del Sopro da Terra había sido profanado por la violencia, pero también había sido el escenario de una justicia absoluta. Istu permanecía sentado contra la pared de roca, con la respiración entrecortada y superficial. Su piel de cobre, habitualmente vibrante, tenía ahora un tono ceniciento debido a la pérdida de sangre. La bala del capitán había atravesado el músculo deltoides de su brazo izquierdo, dejando un agujero feo y desgarrado por donde la vida se escapaba a un ritmo alarmante. A pesar del dolor que debía ser cegador, el guerrero no emitía ningún sonido de queja. Sus ojos oscuros, aunque vidriosos, seguían fijos en Elara, vigilando, asegurándose de que la amenaza hubiera terminado realmente antes de permitirse colapsar. Elara, movida por una fuerza que trascendía su propia debilidad física, se arrastró sobre el musgo resbaladizo hasta llegar a su lado. El dolor de sus piernas laceradas y la fatiga de la infección reciente gritaban en cada nervio, pero su mente estaba enfocada en un solo propósito. Miró la herida de Istu, vio la sangre roja y brillante pulsando con cada latido de su corazón.
y sintió una oleada de miedo, no por ella misma, sino por él, el hombre que la había salvado. El hombre que había mirado sus cicatrices sin asco se estaba desangrando por protegerla. «Estás perdiendo mucha sangre», dijo el Ara, su voz temblando ligeramente, pero sus manos moviéndose con una determinación firme. Istu intentó sonreír, una mueca débil. «Es solo un rasguño de coyote. He tenido peores». Intentó moverse para levantarse, pero un mareo repentino lo obligó a cerrar los ojos y apoyar la cabeza contra la piedra. Tal vez necesito un momento». «No te muevas», ordenó el Ara. Y en esa orden había una autoridad nueva, nacida en el fuego de la supervivencia. El Ara se giró hacia la roca plana, donde Istu había dejado sus herramientas de curación antes del ataque. Alcanzó el cuenco de ungüento verde. Había sobrado las tiras de tela limpia y un puñado de musgo seco conocido por sus propiedades absorbentes. Sus manos, que días antes había escondido por vergüenza, ahora trabajaban a la vista de todos, manchadas de tierra y sangre, pero firmes. Regresó junto a Istu. «Tus manos me curaron cuando yo quería morir», susurró ella, tomando el brazo herido del guerrero con una delicadeza infinita. Sintió el calor de su piel, la tensión de sus músculos. «Ahora las mías te curan a ti. No te atrevas a dejarme sola ahora, guerrero». El Ara aplicó el musgo sobre la herida para detener la hemorragia, presionando con fuerza. Istu gruñó, apretando los dientes, los músculos de su cuello tensándose como cables de acero, pero no apartó el brazo. La miró a través de sus pestañas entrecerradas. Vio a una mujer cubierta de vendas sucias, con el cabello enmarañado y el rostro manchado de hollín. Pero en ese momento le pareció la criatura más hermosa y poderosa que había caminado sobre la tierra. No vio a Tinto Santu, la víctima rota de la diligencia. Vio a una sanadora, a una compañera de batalla. «Arde», murmuró Istu, respirando con dificultad. «Lo sé», respondió el Ara, repitiendo las palabras que él le había dicho días atrás. «El dolor significa que sigues vivo. Aguanta». Con movimientos rápidos, el Ara untó la herida con la pasta de hierbas y comenzó a vendar el brazo con las tiras de tela, apretando los nudos con precisión. Cuando terminó, limpió la sangre de la mano de Istu con un paño húmedo. Se quedaron allí, en silencio, rodeados por el vapor y los muertos, pero vivos y juntos. Istu levantó su mano derecha, la sana, y tocó suavemente la mejilla de el Ara, justo donde una cicatriz reciente cruzaba su pómulo. El Ara no se apartó, no bajó la mirada, se inclinó hacia su toque cerrando los ojos. «Guerreira», susurró Istu en su propia lengua y luego en español. «Guerrera, tienes el espíritu del oso, feroz y protectora». El Ara abrió los ojos y lo miró. «Tú me prestaste tu fuerza», corrigió él. «Yo solo te ayudé a encontrar la tuya. Siempre estuvo ahí, bajo las heridas». El sol comenzó a ponerse sobre las montañas, tiñendo el vapor de rosa y oro. El peligro había pasado. La curación, la verdadera curación que va más allá de la carne, acababa de comenzar. 2 años después, el campamento de la tribu Apache se extendía a lo largo de un valle verde, protegido por altos riscos de arenisca roja. Era una mañana de primavera, y el aire estaba lleno del olor a flores silvestres y humo de leña. En el centro de la aldea, cerca de la tienda de medicina, se había formado una pequeña fila de personas esperando. Dentro de la tienda, el aire era cálido y olía a salvia y menta. El Ara estaba arrodillada junto a un niño pequeño que se había cortado profundamente la pierna jugando en las rocas. El niño lloraba, asustado no solo por el dolor, sino por la sangre. «Mírame, pequeño halcón», dijo el Ara con voz suave. El niño levantó la vista. Con los ojos llenos vio a la mujer que lo atendía.
El ara no llevaba mangas largas para ocultar sus brazos. Su piel estaba marcada por cicatrices visibles, líneas blancas y rosadas que cruzaban sus brazos y desaparecían bajo su vestido. En su mejilla, una cicatriz fina plateada brillaba a la luz del sol que entraba por la abertura del techo. El niño dejó de llorar por un momento, fascinado por las marcas. ¿Te duele?, preguntó, señalando su brazo. El ara sonrió, y su sonrisa iluminó su rostro, haciendo que las cicatrices parecieran parte de un diseño sagrado. «Ya no», respondió ella. Tocó sus propias marcas con orgullo. «Estas marcas son historias. Dicen que fui fuerte. Dicen que sobreviví». Volvió a mirar la pierna del niño. «Y tu corte también sanará. Y cuando lo haga, tendrás tu propia historia de valentía para contar». Istu entró en la tienda en ese momento, llevando un fardo de hierbas frescas que había recogido en las montañas altas. Se detuvo para observar a su esposa trabajando. Vio cómo ella transformaba el miedo del niño en curiosidad, cómo usaba su propia experiencia de dolor para consolar. El ara terminó de vendar al niño y lo envió corriendo de vuelta con su madre. Se puso de pie y se giró hacia Istu. El guerrero dejó las hierbas y se acercó a ella. Su brazo izquierdo tenía una cicatriz circular donde la bala había entrado, un recordatorio gemelo de la batalla que habían compartido. Istu tomó las manos de el ara entre las suyas. Esas manos que una vez temblaron de vergüenza, ahora eran firmes y hábiles, manos de sanadora respetada por toda la tribu. «Hoy vinieron muchos», dijo Istu. «El invierno fue duro», respondió el ara, «pero la primavera trae fuerza». Istu levantó una de las manos de el ara y besó las cicatrices en su muñeca, un ritual de adoración que nunca dejaba de hacer. «Eres hermosa, el ara, más hermosa que el día que te encontré». El ara apoyó la frente en el pecho de él, escuchando el latido fuerte y constante de su corazón. Recordó el barranco, el dolor, el miedo a ser un monstruo, y luego miró su vida ahora, una vida llena de propósito, de amor y de la belleza áspera y real de la supervivencia. «Mis heridas eran profundas», susurró ella, repitiendo las palabras del pasado, pero con un nuevo significado. «Pero nuestras raíces fueron más profundas». Salieron juntos de la tienda, hacia la luz del sol. El ara caminaba con la cabeza alta, sus cicatrices brillando bajo el cielo azul, no como marcas de vergüenza, sino como medallas de una guerra ganada contra la oscuridad. Y a su lado, siempre vigilante, siempre leal, caminaba el guerrero cuyas manos sabían curar y cuyo corazón había sabido ver la belleza donde otros solo veían dolor. La historia de el ara e Istu nos enseña una verdad poderosa. No somos definidos por las heridas que sufrimos, sino por el coraje con el que permitimos que sanen. La verdadera belleza no es la perfección intacta, sino la luz que brilla a través de nuestras grietas. ¿Qué opinas sobre cómo el ara transformó su trauma en un don para ayudar a otros? Deja un me gusta gigante si crees que las cicatrices son símbolos de fortaleza. Comenta: «Soy más fuerte que mi dolor», si esta historia te inspiró a abrazar tus propias batallas. Y por favor, suscríbete al canal y activa la campanita. Historias de sanación y amor incondicional como esta merecen ser contadas. Nos vemos en el próximo video.